Buenos días, estimados alumnos del aula. Vamos a comenzar. A ver, un ratito, vamos a ver. Bien, a ver, un ratito. Voy a poner para explicar. Ya. Bien, a ver, hoy día tenemos la maratón de la semana 7 a la 10, ¿ok? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar esta parte de la siguiente manera. Tenemos la pregunta número 1. A ver, ya. La pregunta número 1 de geografía, ¿ok? Dice, el óxido nitroso, ¿no? Ahí tiene su valencia química, N2O, es uno de los tres gases efecto invernadero, ¿no? GI, ya, GI, de uno de los GI más importantes y es 296 veces más potente en retener el calor del dióxido nitroso, ¿no? CO2. Y contribuye con un 7% al calentamiento global, o sea, a los GI, ¿no? A los GI, ¿no? Provocado por el hombre. Sobre este GI, sobre el óxido nitroso, identifique los enunciados correctos. ¿Ok? Bien. Tenemos uno. A pesar que es un GI, su inhalación no produce toxicidad en los seres humanos. La 2. La incineración de residuos orgánicos incrementa su cantidad en la atmósfera. 3. Su composición a niveles más altos puede ocurrir cerca de una cocina a queroseno. 4. Uno de sus fuentes más importantes son los tiraderos de pantallas de cristal y líquido. Por si acaso, el queroseno es un combustible líquido que todavía en las zonas rurales se utiliza. ¿Ok? Bien, ahora sí, después de haber visto las preguntas, la pregunta y los ítems, pasamos a la solución. La primera es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta la primera? La primera es incorrecta porque el óxido nitroso al llegar al cerebro por las vías respiratorias, ¿no? Disminuye la actividad normal, ¿no? De las neuronas y puede causar sensación de desvanecimiento, mareo, somnolencia, ¿no? Y por lo tanto, en altos niveles, como estamos viendo que inclusive es más que el CO2, ¿no? Entonces, por lo tanto, puede causar desmayo e incluso a niveles muy altos causa la muerte, ¿no? Entonces acá nos dice que su inhalación no produce toxicidad. No, pues es recontra, acá ya es falso, ¿no? Porque si me está diciendo que es 296 veces más que el CO2, bueno, pues no, automáticamente se descarta este ítem, ¿no? El segundo ítem sí es correcto. El segundo ítem sí es correcto, ¿no? La quema o incineración de la biomasa, donde también están incluidos los residuos orgánicos, aumentan la cantidad de este GI en la atmósfera, ¿no? Los residuos orgánicos, ¿no? La 3 es correcta. La 3 es correcta, ¿por qué? Porque las viviendas que usan cocinas a queroseno tienden a tener niveles más elevados de este gas, ¿no? Esa combustión que se genera con el queroseno, ¿ok? Más altos en su interior que viviendas que no usan ese combustible. O sea, el gas propano, el balón de gas, ¿no? El balón de gas o el gas natural no genera tanta contaminación como el queroseno, ¿no? Y si estamos hablando de cocina, está dentro de las viviendas, ¿no? ¿Ok? La 4, ¿no? Entonces es verdad, la 4 es incorrecta, es incorrecta porque más bien los tiraderos o basureros
de pantallas de cristal o líquido o plasma propagan uno de los gases fluorados como, o sea, no es que propaga el óxido nitroso, sino también las pantallas de cristal más bien son los fluoruro, ¿no? Gases de fluorados como el trifluoruro de nitrógeno, ¿no? Trifluoruro de nitrógeno, que su valencia simbólica es NF3, ¿no? Trifluoruro de nitrógeno. Es lo que tienen las pantallas de cristal, ¿no? Entonces, por eso es incorrecta. Entonces, la opción D es la correcta, ¿ok? Entonces, cabe señalar qué tipo de GI y cuál es el comportamiento de estos GIs que van a generar justamente los problemas en el cambio climático, ¿no? Bien, la pregunta 2 me dice, Arequipa es conocida como la Ciudad Blanca debido a su arquitectura construida por piedras volcánicas blancas llamadas sillar. Se encuentra situada a una altitud de 2.335 metros sobre el nivel del mar en el flanco occidental de la cordillera volcánica. Presenta una temperatura media de 20 grados y lluvias en la estación de verano, que van de 300 a 500 milímetros al año, ¿no? Teniendo en cuenta esta información, esta ciudad tiene, según Köppen, un clima A, semicálido muy seco, B, semicálido muy húmedo, C, templado subhúmedo, D, frío de montaña, E, semitemplado seco, ¿no? Entonces acá tenemos que observar la pregunta y acá, por ejemplo, nos da un concepto de lo que es el relieve, ¿no? Por otro lado, nos da concepto de lo que es la altitud y por otro lado nos da concepto que lo es la temperatura y el tipo de precipitaciones, ¿no? Pero también acá nos habla de Vladimir Köppen. ¿Y quién fue Vladimir Köppen? Un científico que generó toda la estructura climática, ¿no? Los diferentes climas a nivel mundial en su estudio que hizo. Entonces, por lo tanto, si ya me están preguntando de Köppen según un clima, ¿qué es lo que me dice Köppen? Primero, ¿qué es lo que me dice Köppen? Köppen me habla de que para señalar, ¿no? Determinar un clima son la temperatura, Köppen me dice son la temperatura y me habla también que son las precipitaciones, cómo se presentan las precipitaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se presentan las precipitaciones en la zona de Arequipa, voy a establecer el tipo de clima que tiene, ¿no? En este caso, la letra es C, templado subhúmedo, ¿ok? Vámonos bien ahora sí a la estructura del solucionario. Vladimir Köppen señala que los principales indicadores para determinar un clima son la temperatura y las precipitaciones, ¿no? Teniendo en cuenta a estos dos componentes, estos dos factores, ¿no? La ciudad de Arequipa tiene un clima templado subhúmedo que corresponde a los parámetros según la clasificación planteada, ¿no? Entonces, en el caso de, vamos a borrar, en el caso de Vladimir Köppen me habla de temperatura y cómo se presenta la precipitación, ¿ok? Pero también nosotros cuando hemos adaptado, ojo, no es que nosotros nos basemos al 100% de el estudio de Vladimir Köppen en cuestión de lo que es clima, sino que bien claro está, nosotros lo hemos adaptado. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro caso tenemos otras condiciones que son los factores del clima, ¿no? Que son 6, recordemos un poco, ¿no? La cordillera de los Andes, la corriente la corriente peruana, los anticiclones, tanto Atlántico Sur y Pacífico Sur,
el ciclón ecuatorial, ¿no? ¿Cuál me estoy olvidando? Allá, de la corriente del Niño también, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros lo hemos adaptado, ¿no? Y en este caso, por la forma que se presenta, es templado subhúmedo, ¿no? Recordemos también su ubicación de Arequipa en cuanto a la relación que ustedes tienen en el cuadro de doble entrada de climas, ¿ok? Bien, continuamos ahora con la pregunta número 3, ¿ok? Cada cierto tiempo nuestro planeta, cada cierto tiempo nuestro planeta en constante movimiento altera drásticamente su ritmo y clima, originando una serie de fenómenos naturales intensos y extremos. En este contexto, en un fenómeno natural como el Niño se transforma en catástrofe cuando: 1. Solo afecta a las áreas naturales despobladas totalmente. 2. Destruye únicamente la flora y fauna silvestre. 3. Hace que los ríos de la vertiente del Amazonas se desborden. 4. Provoca muchas pérdidas de vidas humanas. Bien, vamos analizando un poco. Hay que recordar que el fenómeno del Niño es un fenómeno cíclico, ¿no? Cíclico, ¿ya? Es cíclico, tiene una dinámica cíclica. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, ¿no? El siglo pasado, bueno, el fenómeno del Niño es de épocas inmemorables, ¿no? Porque es cíclico. Nosotros ya lo tenemos reportado, por ejemplo, en nuestro país desde las culturas, las épocas preincas, las épocas incaicas, ¿no? Bueno, no lo manejaron muy bien en la colonia, ¿no? Y nosotros vemos que los estudios del siglo pasado, sobre todo en los últimos 50 años del siglo pasado, el estudio del niño, su parte cíclica, su parte cíclica era que aparecía entre 7 a 11 años. Esa era su parte cíclica, ¿ya? Pero resulta que a consecuencia del cambio climático lo tenemos de 3 a 7 años, ¿no? Inclusive el tiempo en el que demora es de 6 meses a año y medio, ¿no? 18 meses, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos bien estructurado lo que es el niño. Ahora, acá tenemos que ver el concepto. Se transforma en catástrofe. Esta es la pregunta, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver cuándo nosotros delimitamos catástrofe, ¿ok? Bien, en este caso, en esta pregunta, vamos a tener la respuesta que es solo la 4. Solo la 4. Bueno, afecta áreas naturales despobladas totalmente, ¿no? Entonces hay que tener, no, no necesariamente. Cuando recién hablamos de catástrofe, si hablamos de desastre, bueno, ¿no? Pero catástrofe, solamente hablamos de catástrofe cuando tenemos pérdidas humanas, porque todo lo que esto, digamos que es un cambio que tiene la naturaleza, ¿no? Bien, entonces centremos bien la teoría, ¿no? Los fenómenos naturales de gran magnitud, sobre todo cuando se producen cerca de lugares poblados o habitantes, no solo provocan daños a la infraestructura o materiales, sino también, ¿no? Provocan terribles pérdidas de vidas humanas, como es el caso del fenómeno del Niño cuando es muy intenso, ¿no? Cuando es muy intenso. Ahora, el fenómeno del niño, no solamente pensemos en lo que es los huaicos, los deslizamientos, ¿no? Incluso las enfermedades que traen los diferentes vectores que se van presentando, ¿no? Las plagas también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de pérdidas humanas, ¿ok? ¿Alguna duda por ahí? A ver, vamos a ver, por si acaso entro al chat mientras se va cargando el... A ver. Sí, ya está cargando el chat. Vámonos a la pregunta 4. Ay, se fue. Ya, la pregunta 4. A ver, me habla a ver, acá tenemos, ¿no?
2 líneas, a ver. Un mar de hierba que ondula con el viento, un amplio llano no interrumpido por árboles que se extienden a lo largo de kilómetros, limitado tan solo por el círculo que forman el horizonte y el cielo. ¿Ok? Esta es una descripción que podría aplicarse tanto a la como a la ¿no? Ya que entre ellas no hay más diferencia que el nombre. O sea, es un sinónimo, digamos. ¿Cuál de estos viene a ser, no? Taiga, ¿no? Taiga como al bosque boreal. Taiga, perdón, sabana como a la llanura. Planicie como a la llanada. Pradera como a la pampa. Chaparral como a la meseta, ¿no? Entonces, de acuerdo a la estructura, la respuesta es la D, ¿ok? A ver, me parece que están escribiendo. A ver. Ah, ya están poniendo las respuestas. Muy bien, jóvenes. Entonces, la respuesta es la D. ¿Por qué? Ay, Dios. ¿Por qué razón? Vamos a analizar, ¿ok? Vamos a analizar. Las praderas o pampas, nosotros el término pradera está más considerado para los espacios de biomas en el hemisferio norte, ¿ya? En el hemisferio norte. Y en el hemisferio sur más usamos pampa, pero es el mismo, ¿no? Las praderas o pampas en América del Sur son por lo general superficies abiertas, bastante llanas. La mayoría se encuentran en zonas al interior de los continentes, ¿no? Las praderas y pampas se encuentran en lugares que no se dan precipitaciones suficientes, ¿no? No llueve todo el año, ¿no? Como para hacer un crecimiento de un bosque, de un gran bosque, sino más bien tampoco para que se genere un desierto, ¿no? Entonces la pradera tenemos hierbas, ¿no? Vamos a simular ya las hierbas, ¿no? La parte llana, ¿no? La parte baja son las hierbas. Los árboles, ¿en dónde están los árboles centrados en las praderas? Los árboles más bien están concentrados cerca a los ríos, ¿ya? No lo más en la parte llana de las praderas o de las pampas tenemos hierbas, ¿no? Y como el búfalo, etcétera, ¿no? Ahora, cuando ustedes han tocado praderas, también está el praderas y estepas, ¿no? Entonces, para cerrar ese concepto de las estepas, ¿cuáles son las estepas? Tenemos las partes llanas y al fondo hay unas montañitas no muy altas, ya, no muy altas. Las montañas altas, esas son las estepas, ¿ya? Que están adyacentes, tan cercanas, ¿no? Entonces vamos a hacer un perfil, una llanura de la pradera y viene la montaña, ¿no? Entonces, esta es la pradera y estas montañas cercanas son las estepas, ¿ya? Pero no son tan altas, ¿no? O sea, claro, tienen su altitud, pero no digamos que son alta montaña, ¿ok? Bien, entonces acá es una de las partes de lo que son los biomas, ¿no? Hay que recordar también otra cosa, que las praderas coinciden con qué bioma, con la misma latitud, pero hay diversidad de lo que es la temperatura y la precipitación, porque las praderas están dentro del continente, ¿ok? Y, ay, se me ha ido ahorita, boreal, ¿no? Y la otra, el otro bioma más bien está alrededor del continente, ¿no? A pesar que tienen la misma latitud, ¿ok? Bien. La pregunta 5 me dice, la contaminación del agua tiene efectos devastadores para la protección del medio ambiente, la salud del planeta y las personas. Teniendo en cuenta lo mencionado, determina el valor de verdad o falsedad de las causas o consecuencias de la alteración de dicho recurso, ¿ok? Entonces vamos a leer, luego a analizar cada ítem, ¿ya? El 1. Son varios los ríos de la Amazonía que están contaminados mayormente por la minería cuprífera.
2. El exceso de fertilizantes produce la eutrofización, aumentando la vegetación en el agua. 3. Los mares son los más contaminados, sobre todo por la cantidad de plásticos. 4. Los residuos sólidos de las actividades industriales contaminan los acuíferos. ¿Ok? Entonces, en este caso, en la 5, a ver, vamos a ver si coinciden. En la 5, la respuesta es la F, D, ¿no? Falso, 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 verdadero. Vamos a analizar cada una, ¿ok? Perdón. No, no, no. Perdón, perdón. Estaba. Es la, ajá, en la pregunta 5. Es la A, sí, 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 me había confundido. Estaba viendo la pregunta 4. Ya, es la A. Falso, verdadero, falso. Sí, yo decía que ha pasado. Bien, vamos a analizar ahora sí, ¿ya? ¿Por qué es falso? Más bien, los ríos de la Amazonía, principalmente los que se encuentran en la región de Madre de Dios, son contaminados por el mercurio. ¿Y por qué por el mercurio? Porque proviene de la minería ilegal aurífera u oro. En este caso me habla cuprífera y es cobre, ¿no? En el otro caso es oro, ¿no? En la zona de la Amazonía. ¿Ok? La segunda es verdadera, ¿no? Entonces, porque la eutrofización es más bien el aumento de vegetales en el agua, principalmente los ríos y las lagunas, y es un producto de un exceso de fertilizantes, que luego son transportados, ¿no? Que luego son transportados por el agua a los ríos y lagos, que van a dejar sin oxígeno a los peces que habitan, ¿no? Entonces viene el problema que no, que más bien van a absorber la mayor cantidad de oxígeno y va a perjudicar, ¿no? La vida de los peces. La 3 es verdadero, ¿por qué? Los mares y océanos más bien se han convertido en los últimos años en vertederos de plásticos que finalmente van a afectar a los ecosistemas marinos y los seres que lo habitan, ¿no? Inclusive, al momento del deterioro de plásticos ya hay estudios que los están consumiendo los peces, ¿no? Y si nosotros consumimos a los peces, quiere decir que ya también estamos consumiendo plástico, ¿no? Entonces vamos a tener un problema alimenticio muy fuerte, ¿no? La última es falsa. ¿Por qué razón? Es falsa porque los acuíferos son alterados por las fugas de sustancias utilizadas o producidas por el hombre, como la gasolina, los fertilizantes, las aguas negras, los desechos industriales, entre otros, ¿no? Lo que va a generar que se infiltren y lleguen a las aguas subterráneas y contamina y ocasiona lo que no sean aptas para el consumo humano, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? A ver, bueno, el agua, como el aire, ¿no? Como el aire, inclusive como el suelo, por su composición natural, cuando tienen los contaminantes en bajas cantidades, en limitadas, en mínimas cantidades, sí pueden generar un proceso de absorción o renovación, pero acá estamos hablando de efectos devastadores, ¿no? O sea, intensidad que de manera natural no van a equilibrar, ¿no? Ahora, ¿por qué el agua? Si el agua circula, como por ejemplo esto de más bien estos espacios, ¿no? Tenemos acá la cavidad del río. No, vamos a poner un color más grande ya. La cavidad del río, ¿no? Esta es la cavidad, las paredes del río, ¿ok? La parte del río, ¿no? La cavidad. Entonces, ¿qué sucede? El agua viene de norte a sur, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando trae la contaminación y estos se quedan productos nocivos en toda la cuenca, claro, en toda la cavidad a lo largo del río.
se quedan impregnados. Entonces, cuando viene el agua que está circulando por esta cavidad, entonces también esos productos en suspensión lo van a contaminar, ¿no? Entonces va a generar eso, ¿no? Entonces no solamente contaminan los acuíferos, sino son alterados, ¿no? Por fugas. Bien, vamos a la respuesta. Ay, perdón. Voy a ponerles de acuerdo a las claves. A ver. Ya. Ahora pasamos a cívica. Bien. En este caso, cuando hablamos de educación cívica, estamos en lo que es también la semana 6, 7, 8, 9, 10, ¿ok? A ver, comenzamos. La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. En relación a este mecanismo, determina el valor de verdad, ¿no? V o falsedad de las siguientes afirmaciones. 1. No es necesario la presentación de pruebas ni argumentos contra la otra parte. 2. Siempre va a procurar acuerdos y resultados que beneficien solo a una parte. 3. Para un mejor desarrollo del mecanismo, el conciliador tiene que ser abogado. 4. Como mecanismo alternativo, no es necesario conciliar para acudir al Poder Judicial. ¿Ok? Vayan viendo sus respuestas. Observen bien las preguntas. Miren bien sus preguntas, por favor. ¿Ya? A ver, vamos observando. Dice, vamos para descartar. No es necesario la presentación de pruebas ni argumentos contra, ¿no? Sí es verdadero. No hay necesidad porque la persona A y la persona B son las que van a realizar lo que es la conciliación con un conciliador extrajudicial, ¿ok? Bien, cuidado, lean bien, ¿ya? Entonces, la primera, no es necesario la presentación de pruebas toda vez que es un mecanismo libre, voluntario y no adversal. Quiere decir, yo no lo puedo solucionar el problema, por lo tanto, voy a ver una alternativa que es la conciliación extrajudicial. Y le digo, ¿no? Y por si yo soy Ana, le digo a Beatriz, ¿sabes qué? Vamos a ir al conciliador, sí. Cuidado, lean bien, por favor. Ahí vamos a observar ahí un poco. Entonces, no es necesario la presentación de pruebas, ¿no? Es verdadero. La 2 es falsa. Allá. Sí, la C, ¿no? La C, no es la D, ¿ya? Siempre va a procurar acuerdos y resultados que beneficien solo a una parte también. Esta también es falsa. La conciliación, ambas partes deben de salir satisfactorias. Es un proceso en que ambas partes deben salir satisfactorias. ¿Ya? Ahorita vamos a cerrar bien la idea de lo que es la conciliación. ¿Ya? Bien, entonces solo una de las partes. O sea, tú no vas a ir a conciliar para que uno gane, no. Los dos tienen que salir con buen acuerdo, porque si una persona no ha conciliado, pues van a estar con problemas posteriormente judiciales, ¿no? Ahorita les voy a explicar. La 3 es falso. No necesitas abogado para que sea conciliador. No necesita. El conciliador no es abogado. El conciliador es cualquier persona menos abogado. ¿Ok?
Entonces, esta es falsa. No hay necesidad de ser abogado letrado para conciliar. Los requisitos son ser ciudadano. Si eres ser ciudadano, inclusive un joven de 18 años puede ser conciliador extrajudicial. Lo principal es ser ciudadano, no contar con antecedentes penales y aprobar un curso respectivo. Entonces, ahora sí, el conciliador extrajudicial, el Ministerio de Justicia, ¿no? Dentro de lo que es, claro, el Ministerio de Justicia, el MINJUS, le otorga un diploma como conciliador extrajudicial, ¿ok? Este curso puede ser de 3 a 6 meses. Lo que necesita, como he dicho hace un momento, ser ciudadano mayor de 18 años, ¿ya? No contar con antecedentes penales y aprobar el curso, ¿ok? Ahora, lógicamente que acá tiene que manejar lo que son las habilidades blandas, las habilidades emocionales, no sé, ser una persona bastante centrada para poder actuar en lo que me habla de lo que es la conciliación, ¿ok? Por otro lado, el conciliador te brinda alternativas, ¿no? Alternativas. Por decir, A, sus peticiones son estas de A, ¿ya? 3 peticiones, vamos a poner. Y B, sus peticiones son estas, ¿ok? Entonces el conciliador tiene que manejar lo que es bastante la asertividad, manejar bastante lo que es la tolerancia y la empatía, para decirle, bueno, pues, pero date cuenta que tú lo que estás diciendo acá es similar a este punto. Lo que tú estás diciendo acá es similar a este punto. Pero, ¿qué les parece si estas dos cosas, ustedes las obvian? Las obvian, no las toman en cuenta. Cosa que aquí ya podemos conciliar, ¿no? Ustedes esto no lo toman en cuenta, esto no lo toman en cuenta, y con estos dos puntos que los vamos a tienen similitud, el primero con el tercero y el segundo con el primero, entonces ya. Ahorita digo, ¿cuál es la fórmula que utilizan los conciliadores extrajudiciales? Perder más perder igual ganar. ¿Y qué me quiere decir? ¿Y qué me quiere decir perder más perder? Es ceder. Las personas que son orgullosas nunca van a conciliar, ¿ok? Ceder. Como acá estamos viendo, están perdiendo estos dos puntos, el A el tercer punto y B el segundo punto, ¿se acuerdan? Entonces allí están utilizando esta fórmula, ceder, ¿no? Perder más perder igual ganar. Entonces se quedan con este punto que tiene relación, el primero con el tercero y el segundo con el primero. Y ahí recién tienen la conciliación. ¿Dónde se preparan los conciliadores? Interesante. En los mismas, hay asociaciones ya de conciliadores que van a dar la capacitación. También el Ministerio Público el Ministerio de Justicia también brinda las pautas, ¿ya? Para ser conciliador. A ver, no requiere ser abogado, ¿no? Cualquier persona puede ser conciliador. No es necesario conciliar para acudir al Poder Judicial. No, porque tú una vez que has firmado, cuando generas la conciliación extrajudicial, ¿por qué sale? Vamos a decir que los casos que se presentan más son casos, digamos, domésticos, ¿no? En donde no interviene el factor laboral, no interviene el factor penal, ¿no? Entonces, son casos domésticos en donde, bueno, en décadas anteriores, el Poder Judicial se aglomeraba, ¿no? O sea, se llenaba de casos que un proceso judicial demora 2, 3 años por la cantidad sí, en el MINJUS, por la cantidad de casos, ¿no? Entonces, una de las opciones más fáciles, ¿por qué? La conciliación extrajudicial es de 2
a 3 sesiones, nada más. Y esto puede ser en 2, 3 semanas, ¿no? Entonces se le cita A y B, dice, ¿no? Bueno, ya que no podemos solucionar nuestro problema, no lo podemos solucionar, vámonos a un conciliador. Ya, ok, te dice B, ¿no? Ya está bien, vamos a conciliar. Por lo tanto, A es el que invita a B por intermedio del conciliador. Tiene 2 a 3 citaciones. Más bien, si B no se presenta, lo que te entrega el conciliador es una constancia, no es un acta, es una constancia que tú has llevado el caso al conciliador, pero lamentablemente B no se ha presentado, ¿no? Este puede ser una evidencia, pero digamos que no tiene peso. Solamente que yo he tenido la voluntad de conciliar, ¿no? Ahora, más bien, la conciliación extrajudicial, una vez que se ha firmado A y B, una vez que se ha firmado A y B, te dan una acta de conciliación, la acta de conciliación. Más bien la acta de conciliación sí tiene carácter de sentencia, es como un juicio chiquito, ¿ya? Sentencia, ¿ok? Y este documento sí se tiene que cumplir porque es como, o sea, es una sentencia, es el resultado, como dije hace un momento, es un juicio chiquito, rápido, que no te genera gastos. Inclusive tú como persona perjudicada, no perjudicada, sino A y B, A y B se van, no necesariamente tienen que ir con abogado, o sea, uno mismo se puede representar. Lo que tú para ir al Poder Judicial, sí necesitas un abogado que te represente. Por lo tanto, también el costo baja por el tiempo, ¿no? Por el tiempo, por las personas que están involucradas, ¿ok? Bien, entonces, ¿alguna duda acá? A ver, siempre de acuerdo. Ah, ya, no beneficia, ya hemos dicho, a una persona. Tiene que beneficiar a ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque la fórmula, ya les dije, perder más perder es igual ganar, ¿ok? Bien, pasamos, ¿alguna duda? Ya creo que ya no hay, ¿no? Bien, pasamos al ejercicio 2. Mauricio Flores es un trabajador que se desempeña en el rubro de servicios múltiples. Un fin de semana tuvo una discusión con su esposa por motivos económicos. Ella, a inicios de semana siguiente, retuvo sus herramientas de trabajo. Como represalia por la discusión con él, este mencionado acto de la señora califica como violencia. ¿Qué tipo de violencia? De género, económica, física, psicológica o multimodal. Entonces, vamos a la respuesta, es la violencia económica. Claro, al retener sus herramientas de trabajo, Mauricio no ha podido trabajar. Al no poder trabajar, no genera dinero, ¿no? Bien, ¿alguna duda con esta pregunta? Bien. La violencia económica es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales, ¿no? Puede ser directo o indirectamente, ¿no? Del cual la persona que a través de una pérdida o de repente le destruye, retención o sustracción o apropiación ilícita de los objetos e instrumentos de trabajo, los cuales consigue recursos económicos, ¿no? Entonces acá podríamos recurrir primero por judicial, se concilia primero. No, primero concilias. Ahora, depende del caso, ¿no? Pues, bueno, si yo estoy por alimentos, de repente yo no deseo conciliar, ¿no? De frente voy al Poder Judicial, al juzgado de familia, ¿no? No, de repente deseo, ¿no? Deseo. No necesariamente, no es un requisito, ¿ya? No es un requisito para el Poder Judicial ir a conciliar. Más bien la conciliación extrajudicial es un beneficio para los involucrados porque te evita contratar abogado, te evita las citaciones, ¿no? Entonces,
lo resuelven más rápido. Siempre y cuando, y he dicho siempre y cuando sean casos de materia civil, familia, no penal, no casos que sean tan comprometidos. ¿Ok? Bien. 3. Los pueblos originarios o indígenas como comunidades son comunidades de personas que a pesar del tiempo transcurrido practican costumbres y tradiciones ancestrales. En cuanto a estos grupos, es correcto afirmar que A. Son ellos los que deciden e implementan la llamada consulta previa. Son ellos los pueblos originarios, ¿no? B. Son propietarios del suelo y subsuelo del territorio entregado por el Estado. C. La etnia Shanigan se encuentra asentada en regiones del norte del país. D. Gozan de autonomía en su organización y el uso de sus tierras. E. Practican la justicia popular con intervención de la comunidad. Entonces, en este caso, la respuesta es cierto. Muy bien, ahora sí. Sin duda, gozan de autonomía y organización en el uso de sus tierras. Perfecto. Acá, vamos a ver. ¿Por qué razón? La consulta previa, sí es cierto. La consulta previa se denomina consulta previa por los pueblos originarios, pero si estás hablando consulta previa, hay una consulta, pero ¿quiénes van a consultar? El problema lo consultan son los pueblos originarios son los que consultan, pues. Si consultan no van a poder decidir, pues, ¿no? Entonces, acá en la consulta, ¿desde cuándo nace la consulta previa? La consulta previa nace en la década pasada, fin de la década pasada, cuando se dio el famoso baguazo. ¿Se acuerdan? Ciudadanos de segunda clase, de segunda categoría. ¿Quién dijo eso? El autoeliminado AGP, ¿no? Alan García Pérez. Lamentablemente, en este caso, los pueblos originarios de Bagua, ¿no? Los nativos de Bagua, no fueron respetados porque todos son ciudadanos, no existe clases, no existe jerarquía en ciudadanía, ¿no? Entonces, a razón de ese conflicto social es que recién nace la consulta previa, ¿ok? Bien, en la 3, la solución, ¿no? Que habíamos dicho la respuesta dice suicidado, autoeliminado, pues, ¿no? Porque él se ha matado, ¿no? Alan García. Bien. Las comunidades campesinas y nativas son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y libre disposición de sus tierras, así como lo económico y administrativo, su organización, ¿no? Dentro del marco de la ley que establece, recordemos que ellos tienen sus propias leyes, no tanto los indígenas, bueno, todos los indígenas, tanto los campesinos como los nativos, ¿no? En cuanto a la consulta previa, es el Estado quien se encarga de impulsar dicho proceso según norma, ¿no? Según norma, según ley, está en la Constitución la consulta previa, ¿no? Bien. Pasamos ahora a la 4. Tenemos en relación a las festividades, según regiones, las que son de la región andina tienen una característica muy distintiva que la diferencia del resto, ya que esta alberga una mística y solemnidad por ser de una zona precursora de la identidad. B, tiene mucha influencia foránea, sobre todo en su música y danzas. C, se identifica con respecto a su entorno y naturaleza que los rodea. D, se ha desarrollado bajo el flujo de diferentes culturas como la europea y mestizaje. E, mantiene únicamente temas sobre el culto y la religiosidad, ¿no? A ver, lean bien, chicas, chicos, lean bien, no, observen bien. ¿Ya? Observen bien, lean bien. Muy bien, entonces vamos a la respuesta. Acá es la A. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué razón? Dice, estamos hablando de las regiones andinas.
¿ya? Las regiones andinas tienen gran misticismos, o sea, tienen mucha parte mística, mucha parte de lo que es la religiosidad, tienen muy arraigado, ¿no? También generan un respeto bastante fuerte, ¿ya? Un respeto bastante fuerte, ¿ok? Y también generan lo que es la identidad. ¿Por qué razón la hace no? Porque acá no necesariamente está reunido su entorno acá es abierto. Si hablas de entorno, es abierto, puede ser el entorno social, el entorno religioso, el entorno natural, ¿no? Entonces, está claro el Inti Raymi, ¿es cierto? Sí, es un ejemplo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿por qué no es la C? Porque acá debería decir el entorno y o. Si te dice y o naturaleza, por ejemplo, hay fiestas que solo son religiosas en el interior. Hay fiestas que son, por ejemplo, hacen de manera sarcástica lo que es en la época colonial, ¿no? Entonces, en la conquista, ¿no? Hacen sarcasmo, o sea, no necesariamente hablan de la naturaleza, ¿ya? Entonces acá la C no podría ser, ¿no? Entonces acá más que todo, la festividad de la región andina contienen un gran misticismo y gran solemnidad, otorgada por ser una zona precursora de la identidad nacional del país, ¿no? Si nosotros vemos la mayor población, ¿por qué? Porque la mayor población de los pueblos originarios, lógicamente, está en los Andes también, ¿no? Por cantidad también, ¿ok? Bien, la pregunta, ¿alguna duda acá en lo que son las festividades? Ah, no, acuérdate, un ratito. Acá, Mil la E porque no sería. la E mantiene únicamente, tampoco, pues, o sea, acá, si acá acá estamos diciendo que acá abre el panorama, entonces, temas sobre el culto y la religiosidad, no necesariamente, acá te está parametrando, o sea, un culto, mayormente los cultos son, ¿a quiénes le hacen culto? Es también sinónimo que es religiosidad, ¿no? Entonces también hay, por eso, abre. ¿Por qué no sería la B? Influencia foránea, porque también hay festividades netamente oriundas, ¿ya? Bien, como estamos hablando de festividades, vamos a cerrar bien, porque a veces hay dudas entre tradición y costumbres, ¿ya? La tradición es permanente. La tradición es estable, la tradición no cambia. Es una fiesta grande que no cambia. Voy a poner, a ver, la procesión, procesión del Señor de los Milagros. Esa es la tradición. ¿Cuáles son las costumbres? Vestirse de morado, el hábito, ¿ya? Vestirse morado o usar el detente o el cordón, ahorita se me dio el nombre, el lazo ese blanco, ajá, el blanco. Comer turrones, ya, vamos a comer anticuchos, ¿no? Entonces yo puedo cambiar las costumbres. Por ejemplo, yo soy devota del Señor de los Milagros mi- y soy diabética. Puedo, o sea, el hecho de que no coma turrones, ¿voy a dejar mi fervor a creer en el Señor de los Milagros? No. Tengo colesterol, no puedo comer anticuchos, ¿voy a dejar de creencia en los milagros? No. Las costumbres se pueden cambiar, incluso se pueden fusionar, se puede dejar de un lado, pero la tradición es más estable, es grande. Por eso que las costumbres están dentro de la tradición y tenemos varias costumbres. Otro ejemplito, ¿ya?
una fiesta mundial, la Navidad. La Navidad es una tradición. ¿Cuáles son? Vamos a poner acá abajo costumbre y tradición. ¿Cuáles son las costumbres? Hacer el nacimiento, pero hay gente que no hace el nacimiento y celebra la Navidad. El arbolito, ¿no? El árbol. Haces o no haces el árbol, pero celebras la Navidad. Los regalos, El ¿no? Los pavo. regalos, claro. Yo, por ejemplo, a mi sobrina ya de 10 años ya están creciendo, ya no les he regalado nada, ¿no? Pero no hemos terminado de gozar la Navidad juntos, ¿no? O sea, la tradición es estable, se mantiene en el tiempo, pero las costumbres cambian, ¿no? De repente puedo cenar pavo o puedo cenar lechón. Hay otras personas del interior del país que cenan cuy, ¿no? Pero están celebrando la Navidad. La costumbre puede ser por familia, puede ser por localidad, por región, ¿sí? A nivel nacional también, pero la tradición de igual manera puede ser local, puede ser regional, puede ser nacional o internacional, en caso de la Navidad, porque incluso cuando hay países que están en conflicto, hacen una tregua, ¿no? En Navidad hacen una tregua, esos 2 días, 3 días, calman y no están en acción bélica, ¿no? Entonces, la tradición es estable. Y la tradición tiene un conjunto de costumbres que también pueden ser estables o también pueden cambiar dependiendo del grupo cultural. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces acá tenemos los diferentes ejercicios, ¿ya? Que ya los hemos resuelto. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. A ver, unos minutitos más. ¿Alguna duda, alguna pregunta con geografía o con cívica? Me dicen por favor rapidito. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Alguna pregunta por el chat o por su micro? Por favor, pueden usarlo. Todo claro, profesora. Ya, perfecto. En este caso, los conciliadores, ya, en conflictos son 4, ¿no? Mediación, negociación, conciliación y arbitraje, ¿no? En la negociación es cara a cara, ¿no? O sea, directamente los involucrados resuelven el problema, no necesitan allá. Diferencia. Muy bien, hija. A ver, espérate, vamos a poner una ficha para poder hacer acá. Ya. Tu pregunta es multi y ya. Pluri y inter. Pluri inter. Ya, muy bien. Espérate, no, la otra ficha. Ya. Primero, multi y pluricultural, multipluricultural es lo mismo, ¿ya? Multivarias, plurivarias, ¿ok? Entonces, la pluriculturalidad, vamos a hacer otro color para que no. La pluriculturalidad son diferentes Profesora, disculpe. Sí, dime. Te escucho, no, no. A ver, continúo. La pluricultural son diferentes culturas que coexisten, viven, ¿no? Los achánigas, chupiboconibo, los ronderos, ¿no? Los aymaras, los suros, etcétera, coexisten, que no necesariamente se interrelacionan, ¿ok? No necesariamente coexisten, están todas las culturas, todos los pueblos originarios, inclusive también nosotros que somos cultura actual, ¿ok? Ahora, interculturalidad es la interrelación, entonces voy a interiorizarlo, voy a practicarlo, pero para interculturalizar, por ejemplo, acá vamos a poner, ¿no? Entonces hay una relación constante entre ambas, ¿ya? Hay una relación constante entre ambas, ¿ok? Ahora, para interiorizar una cultura, que es de manera horizontal, como dice, ¿no? Es conocerla, reconocerla, valorarla,
respetarla, practicarla y también promoverla, ¿no? Entonces, es una interrelación, ¿ya? Que la voy a practicar. ¿Que puedo fusionar? Sí puedo fusionar. Darle mi toque también. Un ejemplo, les doy un ejemplo curioso, ¿no? Que lo que me pasó a mí. Yo soy de Arequipa. Un día en un almuerzo me presentan el rocoto relleno y entre el sombrerito del rocoto y el rocoto se pone una capa de queso. Pero esta persona que me invitó le puso mayonesa, no le puso queso. Entonces yo ya iba como el volcán Misty iba a erupcionar, pero después me puse a pensar, ¿no? Soy docente, ¿no? Enseño educación cívica, fusión. Ah, ya dije, este es un rocoto arequipeño alimeñado, ¿no? Entonces le dieron la fusión. O sea, hay que relacionarlo y practicarlo, ¿ok? A ver, no veo acá por las regiones amazónicas. Las regiones amazónicas tienen, no, los pueblos originarios que están inscritos, acuérdense cuando han trabajado anteriormente, ¿no? Los pueblos, tanto nativos como los pueblos campesinos, siempre y cuando estén reconocidos por el Estado con ley, sí, pero ojo, hay nativos que no tienen contacto con el Estado. Hay comunidades nativas que no tienen contacto con el Estado, pero, recuerden la pandemia. En pandemia, lamentablemente, como hay la migración y sobre todo el aspecto ilegal que lamentablemente sí siguió funcionando, nosotros lo que vivimos de manera legal, no trabajamos directamente. Entonces, como había esto de la minería ilegal, había, ¿no? Lo que de la coca ilegal seguía trabajando, lamentablemente a los pueblos no contactados, que son nativos amazónicos, tuvieron que pedir ayuda, porque también a ellos les llegó el COVID, ¿ya? ¿Correcto? La violencia multimodal. Ah, es moda, pues mamacita, es la presión que tenemos nosotros, ¿no? La presión que tenemos nosotros por las personas. Bien, entonces, chicas, chicos, me retiro porque me voy a otra aula y estas cositas virtuales demoran, ¿no? Ha sido un gusto Miss, deme estar su con bendición ustedes. para mañana. Están bendecidos, están, por favor, concéntrense bien. Les deseo éxitos, ¿no? Concéntrense bien, todo va a salir bien, energía positiva, ¿no? Y si han estudiado, si saben el tema, lógicamente les va a ir, no bien, excelente, ¿no? Hasta luego, chicos, hasta otra oportunidad. Chao, Miss.